Lo preguntaba hace un ratito, el tema comunicacional. Muchas veces la gente no ve al Estado y piensa que no se están haciendo cosas. Ahí demostramos que sí se están haciendo cosas, que se están haciendo intervenciones, pero siempre va a faltar, digamos. Y ahí vuelvo a la pata un poco política. Yo de verdad no logro entender y no logro poder explicarle a la gente en su casa cómo hay una reforma constitucional aprobada, la ley de infraestructura crítica, y no hay elementos para poder usarla. No digamos. Se aprueba la ley todavía. O sea, imagínense, pero ahí el debate político siempre entrampa esta cuestión. ¿Cómo le explicamos a la gente en su casa que esto se tiene que destrabar de una vez por todas? Que hay que ponerse a trabajar entre todos, digamos, y dejar un poquito los colores políticos de lado. Bueno, de nuevo voy a volver a decir, no nos desesperemos y trabajemos con urgencia. En estos 2 años, para ser justos, se han logrado más acuerdos en seguridad que nunca en la historia. Nunca en la historia. O sea, se han aprobado 51 leyes de seguridad. Nunca había pasado en gobiernos enteros que siquiera se acercara a esa cantidad. Tampoco había un contexto histórico como el de ahora. Esta crisis, claro. Puede ser, pero en la práctica creo que se ha visto, a pesar de que uno se exaspera, y nosotros vivimos todos los días diciendo, pero ¿cómo? ¿Por qué todavía no sale? Y votemos, resolvamos. Sí, es verdad. A mí también me pasa por un momento que me viene el sentido de desesperación, pero trato de controlarlo porque veo que se ha ido avanzando y que tenemos que concentrarnos en sacar las cosas que están pendientes porque ya hemos podido sacar muchas. Por ejemplo, ahora este tema de infraestructura crítica, el Ministerio de Seguridad, Inteligencia, el Servicio de Defensoría de las Víctimas, son proyectos muy importantes que se están discutiendo y que si hacemos un esfuerzo en el transcurso de este año van a ser todos ley. Pero ahí, y eso va a ser un cambio, es una capacidad del Estado que va a quedar con todas estas instituciones nuevas que se están creando, muy superior a la que teníamos. Realmente un Estado a la altura. Respecto, ministra, a lo que dice Kevin, que yo comparto bastante de lo que dice Kevin, en los proyectos constitucionales habían cambios al sistema político. Y incluso la comisión de expertos decía que se hace ingobernable con este sistema atomizado que existe hoy día para poder legislar bien y que un poco le pasó al gobierno del expresidente Piñera y que también al actual gobierno del presidente Boric. Yo no sé si usted comparte ese análisis y el gobierno va a hacer algo respecto a que se avance en ese tema. Comparto totalmente ese análisis. Nosotros tenemos fallas en el sistema político profundas. Y las personas yo creo que les aburre mucho este tema. Además, después de 2 procesos constitucionales fallidos, yo creo que todo el mundo quedó hasta la coronilla con estos temas, pero están en el corazón de muchos problemas que sí le importan directamente a las personas. Nuestro Parlamento es muy fragmentado, no tiene incentivos a la colaboración entre Ejecutivo y Legislativo, premia mucho el individualismo y el cortoplacismo, la figuración personal. Entonces, el incentivo hace que tú más bien siempre tratas de mostrar tu diferencia. Lo que tú dices y los demás no dicen, y eso lo que trae es discordia. Como chocar con una muralla. En lugar de premiar que se pongan de acuerdo, que actúen como bloque, que se busquen entendimientos en temas básicos y no se priorice la discordia, el desacuerdo, la figuración personal, el corto plazo. Entonces, eso no es culpa de las personas. Las reglas o sea, también es culpa de las personas, de toda persona se hace responsable de sus actos, pero las reglas facilitan eso, lo promueven. Y nosotros deberíamos tener un sistema político que invite más a trabajar juntos, invite más a construir mayorías y no la fragmentación. Y premia a ver, para serte bien sincera, nosotros tomamos compromiso con la ciudadanía cuando fue la discusión constitucional de que si había un rechazo no íbamos a volver a abrir un nuevo proceso, porque hay como una demanda de que nos concentremos en otros temas que de alguna manera hoy día son muy contingentes. Y la fatiga temática. Pero creo que sería electoral. muy positivo y el gobierno vería con muy buenos ojos que se lograran acuerdos políticos sin necesidad de que esto se entre en la agenda y desvíe otros temas, pero que se lograran acuerdos políticos para al menos en estas cosas básicas, que sí, por ejemplo, en la comisión de expertos se llegó a algunos consensos amplios, transversales, de todo el espectro, se lograra avanzar. Sería muy positivo, además para que saquemos algo en blanco de todo este esfuerzo que hicimos de debate constituyente. Ministra, se cumplió 2 años del gobierno, empieza lo que se conoce como el segundo tiempo y definitivo y complejo, porque además es un año de ejercicio, un año que van a estar involucrados de una u otra manera en una carrera electoral. El fin de semana aparece una columna de Daniel Matamala donde señala que el presidente podría o está en el riesgo de ser recordado por un sándwich, en el sentido de que hay un desencuentro entre lo que pensaban como siendo candidatos y lo que han hecho efectivamente una vez que gobiernan. Me imagino que leyó la columna. Él hace una alusión respecto a un sándwich de un expresidente
a Álvaro Luco y respecto a lo que podría ser el recuerdo de la administración del presidente Gabriel Boric. ¿Piensa usted que corren ese riesgo? Yo creo que los gobiernos son recordados por si las personas mejoraron su vida o la empeoraron durante el mandato. Eso es lo que hace el recuerdo de los gobiernos. No se recuerda a los gobiernos por si el programa decían una cosa, después pasó otra, porque todo el mundo sabe que uno gobierna mirando una realidad y después le toca otra. Pero el núcleo más duro de seguidores dice, oye, yo voté por alguien que decía esto y resulta que están haciendo esto otro. Ayer recordaban el video donde salió una serie de actores diciendo los militares en los cuarteles y después lo pegan con el alcalde pidiendo militares en la calle. Oye, las feministas que dicen nosotros nos plegamos solo para evitar que el fascismo llegara y ahora nos replegamos. Y así algunas figuras por supuesto, o sea, hicieron campaña. Va a haber muchas opiniones, va a haber personas que van a decir yo esperaba otra cosa, por cierto, pero lo que importa al final es el país queda mejor de como estaba. Y si los temas que te tocó enfrentar, aunque no estaba en tus planes enfrentar, los abordaste seriamente y lograste buenos resultados. O sea, los gobiernos están para gobernar el país que hay, no el país que quisieran que hubiera. Entonces, cuando asumen y les toca enfrentar una crisis económica de la Madonna, aunque no estaba en sus planes, tienen que enfrentar esa crisis. Entonces, ¿de qué sirve presentar o los un programa de incendios. gobierno A ver, si porque, finalmente sí, yo ofrezco esto, pero al final voy a tener que ver lo que hago no, y termino haciendo a lo mejor las mismas o tomando decisiones parecidas a las que habría tomado mi adversario político? Sirve porque ahí tú dices qué es lo que quieres hacer. Pero después está lo que puedes hacer, porque a veces no tienes mayoría en el Parlamento, y lo que te toca hacer. ¿Y usted porque pasan cosas en el camino. Y imagínate el presidente Piñera, ¿qué sabía él que iba a haber un estallido, una pandemia? Y si hubiera dicho, mire, yo no me hago cargo de este estallido, de esta pandemia, porque mi programa me voy para otro lado. No es posible. Entonces, los gobiernos al final tienen que tener programas que muestren cuál es su ruta, para dónde van, en qué dirección, cuál es su intención. Pero después uno les exige, no solo comprende o perdona que se adapten a la realidad, uno les exige que se adapten a la realidad. Les exige, porque tienen las mayorías que tienen, les toca el país que les toca, hay emergencias a las cuales hay que dar respuesta y para eso gobiernan. ¿Con qué se siente más cómodo? ¿Con el Gabriel Boric, que fue candidato y asumió los primeros días de gobierno, o con el que está gobernando ahora? Mira, te voy a decir una cosa que va a parecer insólita. El Gabriel Boric que está hoy, yo siempre lo vi venir. Siempre lo vi venir porque él ha sido una persona siempre muy reflexiva. Incluso en momentos en que tenía posturas distintas, muchos temas con las que yo podía tener distancia, en su reflexión tú veías que estaba caminando en una dirección. Se lo digo porque esta es política de los 30 años, que fueron muy criticados por ese Gabriel Boric. Sí, pues. O sea, la verdad es así. Piensa tú, nosotros fuimos parte de la concertación, en que estuvimos aliadas personas que para la Unidad Popular se confrontaron, unas estuvieron con el golpe, unas estuvieron contra el golpe, y logramos ponernos de acuerdo. Y con esta generación que fue muy crítica de la concertación, evolucionaron políticamente. Nos hemos puesto de acuerdo y se han ido morigerando esos juicios y se han ido encontrando caminos de encuentro, y sigue habiendo otras cosas en que hay diferencias, tampoco es el fin del mundo, ¿no? ¿Ministra? Pero lo sustantivo en una mirada de país, pero yo creo que sobre todo en un proyecto de futuro, en el mundo en que estamos, uno tiene que ofrecerle caminos a la ciudadanía que sean serios, que den gobernabilidad. Y si aquí cada uno de estos sectores prioriza sus diferencias, las cuentas pendientes, que estoy enojado porque me dijo, etcétera, no le ofrece ninguna solución a las personas. Entonces tenemos que superar esas diferencias y mirar hacia adelante con las cosas en las que creemos para el futuro. Ministra, sé que se tiene que ir, pero Al Congreso, no sí. puedo no hacerle la A pregunta ver. a usted, jefa de gabinete, para este segundo tiempo del que hablaba Eduardo. ¿Hay que cambiar el equipo? ¿Hay que hacer algún recambio? Entendiendo que de repente hay energías que están agotadas en términos futbolísticos. Estas son las preguntas que siempre le hacen a uno y uno siempre responde lo mismo. Lo mismo. Sí, porque Ya, pero usted esas, jefa de esas son, gabinete, sí, siempre. pero esas son evaluaciones que tiene que hacer el presidente. Si él lo decidiera, se sabrá. No Se son está cosas evaluando. que se... Pero- no, es que nunca hay... Eso siempre es parte de la evaluación que el presidente está haciendo con su equipo. Ahora sí, porque lo último, La ministra, de última. verdad, pero es que esto compete mucho Sí, en la verdad. línea editorial también de nuestro programa, lo hablamos en extenso ayer y tiene que ver con la campaña del gobierno de seguridad. Ustedes tienen el programa Lazos. Nosotros no lo conocíamos, tenemos como panelista a la ex defensora de la niñez aquí en nuestro programa, y ella nos decía la importancia del programa Lazos, que interviene en hogares a niños y que es muy pequeño respecto a lo que de verdad se debería hacer, y ella nos señalaba que por falta de voluntad política, porque era muy caro, porque efectivamente de la boca para afuera se le daba la prioridad a nuestros niños, pero no en los hechos, quizás Que porque había no pueden demostrado ser votar, exitoso, además. exacto, por distintas razones.
¿Por qué no se masifica el proyecto Lazo? Explíquele usted brevemente de qué se trata. ¿Y por qué no se hace más masivo en todas las comunas de nuestro país? Bueno, si tiene un primero- 80% de efectividad, nos decía Primero, ella. comparto 100% que este es un programa que hay que ampliar. Nosotros hemos estado ampliándolo. Tuvimos un aumento de 23% de la cobertura y de las comunas donde está el programa, y hay que seguir en esa línea. Efectivamente es un programa caro porque es una intervención multisistémica que se llama, con muchos profesionales, integral realmente, que dura un tiempo, pero logra resultados. Entonces, ampliar ese programa, comparto totalmente el objetivo, estamos en esa línea. Ahora, de hecho, estamos elaborando, se ha contado un par de veces que vamos a hacer una estrategia de, primero piloto, y después la vamos a extender, de intervención en profundidad en barrios críticos donde hay mucha violencia, para proteger a niños y jóvenes de que a través de ellos se reproduzca esto. Y ahí queremos lograr que el programa Lazos tenga cobertura universal, es decir, que todos los niños que tienen algún tipo de conducta que puede derivar en una carrera delictual los podamos abordar con este programa, y eso implica un esfuerzo grande, requiere recursos, requiere muchos profesionales altamente calificados, porque no es cosa... Que los tenemos, porque parte de los es que expertos parte- dicen que por ahí más que por lo económico está el parte problema. del tema, porque este programa es efectivo porque intervienen muchos profesionales calificados, especializados. Si tú reemplazas eso por meter a cualquier persona que no tiene, ya no va a ser no programa. va a tener los buenos resultados. Entonces, si uno quiere hacer esto y lograr realmente una intervención de la magnitud que se requiere, hay que ser consistente en el tiempo, seguirlo ampliando año a año, preparando personas, calificándolas, seleccionándolas bien, y ahí vamos a ir venciendo estas cosas, con eso y con varios programas más. No es el único que hay otros programas que abordan esa misma temática. Abriendo Caminos, por ejemplo, es un programa similar, quizá hay que potenciarlo más, pero tiene un foco en los niños que tienen a sus padres o a su cuidador cercano que está cumpliendo una condena a la cárcel. Y sabemos que esos niños tienen una influencia muy grande de eso, además de la ausencia de esa persona relevante en su vida, y si no queremos que eso los afecte a ellos, hay que trabajar para que no se reproduzca esa historia delictual en su vida. 9 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí lo último. No, broma. Si usted lo Gracias. explica a los parlamentarios, yo no tengo Gracias, problema. ministra, Gracias, por ministra, por acompañarnos. venir. Éxito ahí en el Congreso, que le Muchas vaya muy bien. gracias. Gracias por Gracias, acompañarnos. buenos acá. días. La ministra Gracias. del Interior, Carolina Toa, conversando con nosotros acá en el Buenos Días a Todos.